barreras. Bueno, amigos televidentes, nuevamente aquí en Capacidades Sin Barreras, muy contenta con un personaje que lo andaba buscando desde hace rato, pero bueno, aquí aparece, que es el exsecretario de Deportes, Silvio López Ferro, una persona que tiene mucho que contarnos porque hizo mucho por nuestra ciudad en el tema del deporte. También tenemos aquí nuestro invitado, Andrés Felipe Jiménez, es una persona que está en situación de discapacidad, él les contará por qué, pero que para él no ha habido barreras para salir adelante. Entonces, pues un saludo a mis dos invitados. Muchas gracias. Y quisiera que Silvio empezara el tema preguntándole a Luis Fernando por qué llegó a Andrés Felipe, perdón, por qué llegó en esta situación y para que empiecen un diálogo entre ustedes dos, porque yo sé que aquí a mi invitado le gusta mucho el deporte y sabe mucho de deportes. Bueno, Andrés, encantado, primero encantado de estar aquí y segundo, pues encantado de conocerte. Y bueno, pues si nos puedes comentar respecto de toda tu historia o la última parte de la vida que te ha implicado estar en estas condiciones y que además estés superando las condiciones y estés tan alegre haciendo emprendimientos y trabajando pues en otros aspectos de la vida local. Muchas gracias, Silvio, Patricia. Para mí es un placer estar aquí hablando con ustedes. Hace mucho tiempo quería conocerte. Tengo muy buenas referencias tuyas. Digamos que a través del deporte, siempre he sido deportista extremo, pero un día me encontraba buceando, haciendo careteo en Agua Clara, un río cerca de San Cipriano. Y resulta que por la noche milicianos de la guerrilla fueron a mi carpa, me sacaron con una pistola y me secuestraron, un secuestro express. Ahí pues todo una trama, eso duró 2 días. Al segundo día el Gaula me rescató, el Gaula del ejército me rescató. Igual como ustedes ven en las noticias que te ponen una gorra y una filmadora y voy a empezar a llorar y bueno, aquí ¿qué es toda esta historia? El Gaula me rescató, yo al tiempo denuncié porque la comunidad ayudó para que estas personas fueran capturadas a través de un lapicero filmadora. Uno cree que solamente es en las películas, Patricia, y resulta que el Gaula le dio a una señorita de la comunidad un lapicero para que él filmara a los que me habían hecho pues esta vaina, el secuestro, perdón, y ella los filmó. A mí el Gaula me llegó con eso y yo en mi corazón y en mi mente dije, yo tengo que testificar, yo no puedo interrumpir el trabajo fuera, me rescatan, los cogen, pero mi padre me decía, no vas a hablar, no vas a hablar. Mi corazón y mi mente se juntaron y dijeron, tenemos que hablar. Y hablamos y a los 3 años exactamente me dieron 9 disparos y desde la cárcel y me dejaron en condición de cuadriplegia. Digamos que yo siempre he sido un deportista, como te decía, pero cuando estás en una situación como esta y vos decís, bueno, voy a ir a hacer ejercicio y coges tu triciclo, porque yo hago bicicleta de triciclo y no podés porque tenés un dolor, porque tenés una molestia, cuando antes no la tenías y vos salías y hacías todo normal y ahora ver que así seas fuerte, lo que sea, no podés, pues es algo muy triste, es algo lamentable. Sin embargo, bueno, después de cierto tiempo ya de estar deprimido y llorar y toda esa vaina, dije, no, ya, hermano, cuando tú estás en ese tipo de situación donde no quieres hacer nada por tu vida, nadie te ayuda. Pero cuando tú ya dentro de tu corazón sale ese fuego y de tu alma dices, voy a intentarlo, todo el mundo te ayuda. Entonces empecé un emprendimiento que se trata de bicicletas eléctricas, se llama EcoBikes. La idea es mediante turismo en bicicletas eléctricas, ayudar a fomentar el amor por la ciudad, a conocer la ciudad en el exterior, en el mundo entero, pero también hacer que las personas locales se persuadan y empiecen a utilizar ese tipo de alternativas como movilidad diaria, sostenible. Mira, Andrés, ¿qué es lo importante tuyo? Que fuiste deportista y que quieres seguir siéndolo. Y entonces, ¿qué mejor que aprovechar a Silvio,
que nos cuente en esta experiencia como secretario de Deportes, ¿cómo le tocó a usted la discapacidad? O sea, cuando empezó a tocar este tema, ¿qué visualizó y qué visiones tiene para Cali a futuro o qué se puede hacer en Cali por la discapacidad? Bueno, primero pues un testimonio súper bacano el que nos das. No lo conocía, pero realmente impacta y para adelante, realmente toda la admiración del mundo. Mira, yo estaba enfrentado a la discapacidad hace muchos años, cuando yo tuve ahí un paso efímero hace como 13, 14 años como director de Juegos Nacionales de Colombia, como 7, 8 meses. Y en ese momento encontré en el camino a Octavio Londoño. Octavio fue presidente del Comité Paralímpico Colombiano. Octavio era un miembro de la Policía Nacional y en una acción policial también recibió un disparo y quedó digamos, en discapacidad, en condición de discapacidad, con una limitación, pues, digamos, física, que no se debe decir así, sino una condición de discapacidad. Y él, con ese encuentro para mí fue muy importante. Yo aprendí muchísimo de la discapacidad hace algún tiempo, como les digo, hace 13, 14, 15 años. Y emprendí un camino en el deporte. Yo en ese tiempo organizaba las maratones atléticas. Y de hecho, convertí la media maratón de Cali en una media maratón que traía a los mejores atletas paralímpicos del mundo. Aquí tuvimos en una versión de la media maratón de Cali 4 medallas paralímpicas, cosa que es inédita en Colombia y en Latinoamérica. Teníamos gente que había ganado en unos paralímpicos medallas de oro, de plata y de bronce. Y eran los atletas élite de esa competencia. A pesar de que era una competencia que tenía parte convencional y parte de discapacidad, en vez de invitar a los atletas élite convencionales, invitamos a los atletas élite paralímpicos y se transmitían por Telepacífico, iban en sus sillas lindísimas con sus licras y con sus cascos, y eso empezó a cambiar paradigmas. Yo tuve gente que no entendió bien la vaina y criticó el tema, y gente que apoyó y le pareció que era una apertura, y ahí sí fuimos venciendo obstáculos. Y bueno, ese es como, digamos, como el principio del tema de la discapacidad en mí. Pero después, ahora que fui secretario, pues creamos una serie de programas, uno que se llama Cali Integra. Cali Integra hace eso, integrar a la discapacidad, visibilizar. Hay muchas personas que están deprimidas o que sus familias no saben cómo atenderlos, en el sentido de visibilizarlos, de incorporarlos a la sociedad y demás. Y ese programa tiene más de 3.000 personas que han estado reconociéndose, sus familias han estado participando, y así va aflorando, digamos, un tema de incorporación a la sociedad, de nuevo, unos seguramente para la cultura, para el emprendimiento, para el empresarial, pero también para el tema deportivo. Y allí tenemos grandes líderes. En Secretaría del Deporte está, por ejemplo, Fernando Aguirre, que es un líder de la discapacidad, que también está en silla de ruedas, que tuvo un accidente, y es un líder fenomenal que aglutina miles y miles de personas, tanto del mundo convencional como la discapacidad. Dentro de la Secretaría de Deporte, en la experiencia que usted tuvo, ¿cuál es la discapacidad que más busca el deporte? Mira, pues lo que pasa es que ese es un tema difícil. Hay muchas personas en sillas de ruedas, digamos, con limitaciones por una paraplegia, o por una tetraplegia o cuadraplegia. Entonces, digamos, en sillas de ruedas hay muchas personas, y allí, digamos, hay un universo bastante amplio. Pero nosotros tenemos discapacidad cognitiva, las personas que son sordas, las personas limitados visuales o ciegos, para decirlo sin eufemismos. Bueno, hay diferentes aspectos de la discapacidad, son 6, 7 aspectos diferentes, y con todos ellos trabajamos en la Secretaría del Deporte y la Recreación. Es un universo maravilloso, pero la discapacidad tampoco hay que verla como, digamos, como el tema en silla de ruedas y demás, sino que uno también, por ejemplo, con los años, de alguna forma, cuando vas teniendo unos años, pues vas limitándote físicamente en la medida en que vas perdiendo condiciones. Entonces los adultos mayores, de alguna manera, terminan teniendo unas limitaciones motrices y demás, y todo eso se encierra, digamos, dentro de las eventuales discapacidades que una persona puede tener. Uno de los retos que se tiene en la Secretaría de Deportes y en toda la parte, pues, de gobierno, cuando va a empezar a hacer políticas para la discapacidad, es que la discapacidad necesita muchos entes alrededor. Por ejemplo, un deportista necesita tener todo un análisis de cuál es su discapacidad,
Otro reto es que es el de la persona sorda que necesita su intérprete de señas. O sea, ¿qué hace una institución como una Secretaría de Deportes para integrar todo esto? Porque, bueno, uno va sano y ya sabe lo que tiene y ya viene desde la casa diagnosticado, qué no puede hacer y qué puede hacer. Pero una persona con discapacidad es un reto para una Secretaría de Deportes. Sí, totalmente, porque es que el universo es muy amplio, como decíamos, hay limitaciones de tipo físico, de motriz, hay discapacidades de tipo auditivo, cognitivo. Entonces, estos son todas unas realidades diferentes. Lo que nosotros hicimos en principio fue el reconocimiento de la discapacidad de las personas. Habrán etapas posteriores en las que nos podemos especializar por áreas, pero lo principal que hicimos es, hombre, no existe un programa de estos, lo que tenemos que hacer es el reconocimiento, la caracterización, caracterizar las comunidades, a las personas que están en estas condiciones y demás, recoger a sus parientes, a sus familiares. Entonces estamos en un proceso de caracterización. Seguramente la evolución llevará a que se inviertan más recursos, que se especialicen por diferentes discapacidades y demás, pero eso es todo un proceso. ¿Quieres preguntar algo, no, Andrés? quería comentarle algo a Silvio, y es que pues más que comentarte, quería preguntarte algo porque me inquieta, y es ¿cómo hacemos para lograr encontrar esos talentos? Porque te digo por mi caso, en el caso mío yo no quería salir de mi casa, y para yo salir de mi casa tuvo alguien que persuadirme a mí para salir a volar en parapente, como te conté, y eso me cambió el panorama, me volvió a traer a donde estaba. Sí. Pero también hay que tener algo muy importante claro, y es que, por ejemplo, si yo con Fernando soy amigo, hablo con él, entonces yo quería jugar voleibol, porque hay un equipo de voleibol, pero resulta que yo no tengo control de tronco, entonces yo no puedo jugar voleibol, pero soy ciclista. Entonces, ¿cómo hacer primero, Silvio, para que esos talentos sean encontrados? Y segundo, también lo que hablabas, el tema de la especialización, por aptitudes, pensaría yo que sería la vaina. Sí, ¿cómo hacerlo? Nosotros en la Secretaría del Deporte lo que hicimos en su momento fue ir a las comunas, empezar a identificar las personas que están en condición de discapacidad, en situación de discapacidad, con discapacidad, empezarlas a caracterizar, a recogerlas, a hablar con sus familias, a hablar con ellos, a motivarlos para que hagan parte del grupo. Hay que entender que no todo el mundo, así como en el mundo convencional, no todo el mundo es deportista élite. Si hay 500 personas que participan en un programa deportivo, pues habrá 5 que son élites. 495 serán recreativos. Lo mismo pasa en el mundo paralímpico, pues recogemos una cantidad de personas que recreativamente quieren estar activos físicamente, hacer deporte y demás, y empezaremos a identificar los talentos. Pero es eso, el proceso es acercarse, caracterizar, invitar y también vencer obstáculos, porque las personas muchas veces están, como tú dices, deprimidas, creen que hay demasiados límites y demás, encerrados. Nosotros hicimos con Fernando cosas maravillosas. Por ejemplo, los llevamos a unas travesías. Hicimos una travesía con muchas de estas personas y como una carrera extrema. Y empezaron a cruzar ríos. A pesar de tener serias dificultades de movilidad, atravesaban los ríos y demás. Hace poco se hizo una escalada en la pared de escalada que hay en el Coliseo del Pueblo, que es una pared de escalada internacional, pues digamos en las condiciones de metodología internacional. Y allí los subimos con las respectivas cuidados, pero para que vencieran los obstáculos que evidentemente tienen, pero que sobre todo les impone su mente. Entonces, eso fue muy lindo. Hay videos rodando en las redes sociales de cómo mucha gente de estas personas vencían sus obstáculos y empezaban a subir a la pared, y eso va empezando a generar una confianza en sí mismo y digamos una... O sea, ahí lo que decís es que es vital el apoyo de la familia para poder ubicar esas personas y decir, bueno, aquí tenemos uno que no quiere salir, llévemelo alguna cosa. Así es. O sea, la idea es motivar, porque una de las cosas más importantes, y hablando del tema, y a mí me tiene muy preocupada, es la salud mental, porque la salud mental es la que está incapacitando a mucha gente desde sus diferentes emociones mal gestionadas y desde toda la problemática que hay de esta presión tan tremenda que hay en la sociedad.
Les agradezco mucho, vamos a seguir con el tema y porque es algo que vale la pena que se siga hablando de lo que es la recreación, es el deporte. Yo creo que es la mejor forma de salir de cualquier encrucijada que se tenga y la mejor forma de cortar barreras. Entonces, seguiremos en el programa. Gracias. Todos tenemos un tío loco, o conocemos al hijo de alguien especial. Ese que va a un colegio distinto o que no estudió. Que será un niño siempre, que nunca logró casarse o que jamás tendrá hijos. Ese que se suicidó y del que nunca hablamos. Bueno, pues lo primero es que no son especiales ni locos. Son personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Y en Colombia venimos ignorando sus derechos sistemáticamente por demasiado tiempo. Por ejemplo, entre 2009 y 2011 se esterilizaron a más de 600 personas con discapacidad intelectual sin su consentimiento. Imagínense, nunca podrán tener hijos por cuenta de nuestra ignorancia. Por pensar que con esto les estábamos ayudando, terminamos abriéndole la puerta a todo tipo de horrores. Esto tiene que cambiar. Naciones Unidas se dio cuenta de que estos abusos estaban ocurriendo en el mundo y por eso creó una convención de la que Colombia hace parte, en la que se exige a los países cambiar esa visión de las personas con discapacidad y asegurarles lo que se llama su capacidad jurídica, su derecho a elegir, cosa que hoy no tienen y por eso se les considera interdictos. ¿Y qué es esto? La interdicción es una figura del derecho que, buscando que las personas con discapacidad no se tiren la plata, les quita todos sus derechos. Entonces, un juez termina por nombrar a la mamá o al hermano como tutor para que les maneje la plata sin necesidad de preguntarles a ellos cómo les gustaría hacerlo. Y por ese mismo tubo pierden el derecho a votar, a casarse, a tener una cuenta bancaria, entre otros. Y esto asumiendo que la mamá y el hermano son buenas personas. Por eso, estamos trabajando en un proyecto de ley que busca acabar con la interdicción y establecer un sistema de toma de decisiones con apoyos que le permita a las personas con discapacidad ser verdaderamente independientes. Estos apoyos pueden ser personas de confianza que ayuden en el proceso de tomar una decisión o de entender sus implicaciones, o una directiva anticipada que permita determinar la voluntad de una persona antes de una crisis, entre otras. Además, el proyecto también contempla mecanismos para proteger a las personas contra abusos, estafas o influencias indebidas. Por ejemplo, la directiva anticipada busca que una persona con esquizofrenia decida, antes de una crisis, que se le dé una droga y no la otra, que se llame al amigo y no a la mamá, que lo lleven a esta clínica y no a la otra. Clave, ¿no? El sistema de toma de decisiones con apoyo que propone este proyecto también permitiría que una persona con discapacidad intelectual pueda ir al banco con sus familiares de confianza para que le ayuden a decidir si pide un préstamo o para entender en qué se está metiendo. En últimas, con este proyecto de ley buscamos que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones utilizando los apoyos que necesiten para que no haya más esterilizaciones forzadas, para que las personas puedan acceder a los bancos, puedan trabajar y, en fin, puedan hacer todas esas cosas que nos hacen humanos. La discapacidad es una cuestión de derechos. Ayúdanos a sacar adelante esta importante iniciativa. Bueno, buenos días. Aquí estamos con Silvio y Antelés, que son de la parte de deporte. Quisiéramos saber un poco en el deporte, más que todo de Intervalle. Queremos saber ¿cuántas personas con discapacidad en la actualidad están en el deporte? Bueno, yo trabajaba hasta hace muy poquito en la Secretaría del Deporte y la Recreación, que responde al tema municipal del deporte. Intervalle responde más por el tema departamental. Yo puedo darte alguna información del tema municipal y en el municipio nosotros tenemos entre 2.500 y 3.000 personas haciendo actividad física, deporte, no desde el orden competitivo, sino más desde el orden recreativo, porque es lo que nos corresponde en el municipio. Personas con discapacidad, pues dicen los estudiosos que podríamos estar hablando
del 10% de la sociedad fácilmente. O sea, si Cali tiene 2 millones de habitantes, pues 200.000 personas podríamos estar pensando que tienen algún tipo de discapacidad. 2.000 evidentemente es muy poco de los 200.000, pero digamos es un comienzo por parte del municipio para, digamos, impactar positivamente a esta comunidad. Sería muy chévere que tú, a nivel de deporte olímpico, ¿cuántas personas con discapacidad hemos llegado a nivel paralímpico y internacionalmente? Sí, yo creo que esas cifras las tiene el Instituto de Deportes Departamental, Indervalle. Estoy convencido de que Indervalle tiene esas cifras, pero nosotros internamente, digamos también a esos 2.000, 3.000 personas que cobijamos y que tenemos programas para ellos, también las hacemos participar en los Juegos Paralímpicos departamentales, que de hecho están en este momento al aire, digamos, ejecutándose en Buenaventura, Palmira y Jumbo. Tenemos un maravilloso equipo de deportistas con discapacidad que se ganan normalmente el primer puesto en cada competencia de estas departamentales, y también tenemos encuentros deportivos competitivos de la discapacidad a lo largo del año. Entonces, una pregunta, me imagino que tú también sabes cómo es el proceso de instalar a Indervalle o esa parte a nivel de deporte. ¿Cómo es el proceso para una persona con discapacidad? ¿Cómo es ese proceso? En el deporte de competencia, tanto convencional como paralímpico, hay un sistema que se llama el sistema del deporte asociado. Entonces, cuando los deportistas empiezan a hacer deporte, se inscriben en un club de natación, el club de fútbol, sea convencional o sea para la discapacidad. Se inscriben en ese club, los clubes tienen reconocimientos deportivos que emite la Secretaría del Deporte y la Recreación. Esos reconocimientos deportivos, una vez se obtienen, los clubes van a las ligas correspondientes de la disciplina correspondiente, natación, básquetbol, fútbol, voleibol, etcétera, etcétera, y allí ya empiezan a ser parte de un sistema nacional del deporte. Y cuando ya haces parte de un club, empiezas a competir entre clubes, bien sean locales, departamentales o nacionales, en las diferentes competencias del circuito deportivo. Silvio, perdóname, yo te interrumpo, quiero hacerte una pregunta o de pronto un aporte, y es con el tema de Cali Integra. Es que me sucedió en estos días, yo me acerqué al parque del barrio. Ajá. Y en el parque del barrio había un funcionario de la alcaldía que estaba dando clases gratis a las personas del común de CrossFit, algo así parecido. Entonces yo me le acerqué y le pregunté, oye, ¿qué puedes hacer conmigo? Y el man me dijo, no te imaginas cuánto. Entonces al otro día fui, me incluí y empecé a levantar algunas pesas, algunas cosas. Entonces, como para también aportarte a la pregunta, es que en cada barrio la alcaldía a través de esos programas tiene muchas opciones. Por ejemplo, natación. Hay un bus que en el barrio te recoge, te lleva a la piscina de tu bar de más cercana y te vuelven y te dejan. Entonces, falta es primero acercarse, pero antes de acercarse hay que lo que hablamos ahorita, motivar el personaje. Porque si que fuera el secretario, o sea. No, es que Silvio, hablamos de 2000 y tenemos 200.000, tenemos el 1%, nos hace falta el 99% del trabajo, y ese también tiene que ver con la familia. Así es. Es algo que, bueno, tenemos unos años para ver. Todavía tenemos unos años para trabajarle. Pregunta, y eso es lo que necesitamos en cada persona, o una persona de la alcaldía que vaya a nuestras comunas, a nuestros barrios, para que motive a la familia y motivar a las personas que viven ahí y que vayan a los parques a hacer ejercicio. Eso es lo que necesitamos. Y así es clarísimo lo que tú dices. Hay un aspecto competitivo, que era el que describía yo inicialmente, y hay un aspecto recreativo. El aspecto competitivo le corresponde más a Indervalle, que maneja los temas competitivos tanto para el mundo convencional como paralímpico, y el aspecto recreativo y deporte para todos, como les llaman algunos, o democratización del deporte, les corresponden a los municipios, en este caso el municipio caleño, y era lo que estabas describiendo, es buses y demás
acciones para que en cualquier programa de la Secretaría del Deporte y la Recreación puedan participar las personas. Claro que sí, sería muy lindo para el programa que tú motives a la gente, le des un mensaje, ustedes soltas un mensaje, cómo motivar a la gente para que vayan a hacer deporte. Sí, pues yo estoy hace 5 días por fuera de la Secretaría del Deporte y la Recreación, renuncié para dedicarme a unas actividades personales, digamos, pero la invitación es a que vayan a la Secretaría del Deporte, naveguen www.cali.gov.co/deportes, o sea, en la misma página de la alcaldía pueden buscarlo por Google y ahí le dan clic a deportes y allí hay una serie de programas. Los programas son universales y gratuitos. Entonces, si no es el programa de la discapacidad, que son 2.000 o 3.000 personas, de todas maneras, todos los otros programas reciben a personas con discapacidad, que era lo que tú querías decir, o que dijiste. Entonces, busquen la información y allá hay 14 programas maravillosos y ustedes van, se acercan a los puntos, son más de 5.500 puntos en toda la ciudad y ahí acceden a los programas. Allí tendrán la forma de recibirlos y empezar a incorporarse a este mundo del deporte, la actividad física y la recreación. Sería muy bonito ya para hacer el programa, tú como persona, como una persona de verdad, queremos dar un mensaje con tus palabras. Claro que sí. Para motivar las familias a hacer lo mismo que tú, el deporte. Una discapacidad es algo muy duro no solo para la persona que la sufre, sino para la familia y para el bolsillo. El bolsillo prácticamente uno acaba con todo en un tema de discapacidad. Entonces, mi propuesta va a las familias, a los familiares de las personas con discapacidad, porque sé que todos tenemos un talento y podemos desarrollarlo, pero necesitamos salir del encierro. Para salir del encierro, lo que hablábamos al principio, Silvio, que yo te pregunté, ahí está la respuesta. Nosotros nos dijimos, vamos a ver, debe haber un censo por los barrios, pues es posible encontrarlo, y vamos a tratar de que las familias lleven esas personas a esos espacios en los barrios para que tengan un poco más de vida. Es que es muy difícil estar aquí, no es algo chistoso. Por ejemplo, yo soy amigo de Luis Francisco San Clemente y tú le preguntas a Luis Francisco San Clemente, nuestro atleta paralímpico, ¿tú quieres volver a caminar? Te dice no, porque si yo vuelvo a caminar, no soy el atleta que soy en este momento. Entonces, el objetivo no es que todo el mundo tiene que llorar en la familia porque la persona no se para. No. El objetivo es encontrarle una nueva vida y un camino digno para la persona que uno está haciendo ahora. Ese es mi mensaje. Muchas gracias por los mensajes, las familias que se motivan a seguir ese ejemplo de vida que tenemos acá.